Listo. Ok. Si se acuerdan, chicos, estábamos viendo lo que es el metabolismo tanto de respiración y vamos a empezar posteriormente a ver fermentación. Si se acuerdan, vimos las 4 vías para la glucólisis, que fueron la ruta EM, la PF, o pentoso fosfato, la ED, la ruta de la fosfocetolasa, y al final vimos que independientemente de qué ruta se sigue, el producto es el mismo, que es el ácido pirúvico o piruvato. Y después, si no me equivoco, comenzamos a hablar de lo que era el siguiente paso. Entonces, si se acuerdan, dijimos que en la glucólisis íbamos a obtener el ácido pirúvico. ¿Sí? Se iban a formar 2 ATPs, 2 NADHs por cada molécula. Ahora, a partir de aquí podemos tener 2 tipos diferentes de continuación metabólica. Uno es en condiciones aerobias, a lo que llamamos respiración celular. Entonces, este ácido pirúvico va a entrar a un proceso que se conoce como descarboxilación oxidativa y de ahí ya se incorpora a ciclo de Krebs. Esta descarboxilación oxidativa se lleva a cabo en la matriz de la mitocondria y pues se llama así porque obviamente cada molécula de ácido pirúvico, si se acuerdan, es una molécula de 3 carbonos, es descarboxilada y además es oxidada, de tal manera que se pierde un carbón y obviamente se va a formar NADH. Entonces, cuando se descarboxila el ácido pirúvico, se va a generar lo que se conoce como el grupo acetil, que si se acuerdan, se une a la coenzima A y se forma la famosísima acetilcoenzima A. Y esta es la que va a entrar ya propiamente al ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs se lleva a cabo igual en la matriz mitocondrial y el grupo acetil, que justamente está formado por 2 carbonos, porque acuérdense que se descarboxiló el ácido pirúvico, y la coenzima pues, solamente lo transporta y lo une al ciclo de Krebs. Aquí se va a unir al ácido oxalacético, que es una molécula de 4 carbonos, y se va a formar ácido cítrico de 6 carbonos. Entonces, ojo, bien importante, al ciclo de Krebs también se le conoce como el ciclo del ácido cítrico porque se forma justamente ácido cítrico. Ok, ahora, este ácido cítrico es oxidado hasta formar dióxido de carbono y se generan 3 NADHs, un FAT y un GTP por cada grupo acetil que se oxida completamente. Y al final se vuelve a regenerar el ácido oxalacético de tal manera que comienza de nuevo todo el grupo de procesos y reacciones, por eso se llama ciclo. Después, chicos, el último paso de la respiración celular, tenemos glucólisis, descarboxilación, ciclo de Krebs, y el último paso es la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa. Este se lleva a cabo ya en la membrana, en la membrana de las crestas mitocondriales, ya no se lleva a cabo en la matriz mitocondrial. Y aquí los NADHs y los FADHs formados en todas las etapas anteriores, pues entran justamente a la cadena transportadora de electrones. Y como bien saben, si es un proceso de respiración celular en condiciones aerobias,
Entonces el aceptor final de estos electrones va a ser el oxígeno. Y obviamente también vamos a tener un par de protones, hidrógenos, y se va a formar agua. De tal manera que por cada NAT reducido se obtienen 3 ATPs en la cadena respiratoria. Y por cada reducido vamos a obtener 2 ATPs. De tal manera que, ojo, por cada molécula de glucosa oxidada completamente en condiciones aerobias, se van a obtener 38 ATPs, que obviamente estas moléculas pues son moléculas energéticas, como ya sabemos, que le van a servir a las células y en este caso a nuestros microorganismos para llevar a cabo sus funciones vitales. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí. Muy bien. Ahora, pero ¿qué pasa, chicos, si lo que tenemos son condiciones anaerobias? Resulta que el medio en el que se encuentran los microorganismos no es rico en oxígeno. Entonces, la glucólisis se lleva a cabo de la misma manera. Se va a llevar a cabo todo el proceso, se pueden seguir cualquiera de las vías que vimos anteriormente y igual se va a formar el ácido pirúvico, ¿sí? Los 2 ATPs y los 2 NAT reducidos. Y entonces, en condiciones anaerobias, lo que se lleva a cabo en lugar de respiración celular es un proceso fermentativo. Aquí, en el citoplasma, ya no en la mitocondria, o en la matriz mitocondrial para ser más exactos, aquí ya en el citoplasma, el ácido pirúvico se reduce a etanol en el caso de una fermentación etílica o a ácido láctico en caso de una fermentación láctica. Ahorita vamos a ver cada una de ellas. Y se regenera el NAD para que la glucólisis no se detenga. Y en este caso, para la fermentación, el balance energético neto es de 2 ATPs por cada molécula de glucosa. En la respiración son 38. En las fermentaciones solamente 2. De tal manera que, como ya lo habíamos mencionado, los procesos aerobios, que es la respiración celular, son mucho más, tienen o producen más rendimiento energético para las células que los procesos fermentativos. Pero aún así, si un organismo es facultativo o puede llevar a cabo las dos nutriciones, va a preferir hacer, obviamente, respiración celular. ¿Por qué? Pues porque va a tener mucho mayor energía. Pero si no hay oxígeno, pues aunque quiera, no le queda de otra más que hacer fermentaciones. Entonces, justamente vamos a comenzar a hablar de cuántos tipos de fermentación. ¿Qué es un fermento? Una fermentación. ¿Y cuántos tipos de fermentaciones hay? Ahora, resulta que el concepto de fermentación es algo confusa en microbiología y en biotecnología. ¿Por qué? En el caso de microbiología, la fermentación, el concepto como tal, puede tener las siguientes connotaciones o incluye lo siguiente. 1. El metabolismo microbiano en ausencia de oxígeno. ¿Sí? Siempre que hablemos de metabolismo anaerobio, vamos a usar el concepto de fermentación. En este metabolismo anaerobio se va a producir metabolitos secundarios. Entonces, a la fermentación, desde el punto de vista de microbiología, también se le conoce o incluye más bien, o comprende, la producción de metabolitos secundarios y la modificación de compuestos químicos
por microorganismos en crecimiento. Ojo, si ustedes en algún libro consultan algún artículo de microbiología, la fermentación también se puede referir justamente a esto, a la modificación de compuestos químicos por microorganismos en crecimiento. Y este concepto es importante porque, si se fijan, ahí no estamos hablando de las condiciones en las que se lleva a cabo el metabolismo, si son aerobias o anaerobias. Entonces, en muchos libros, artículos y algunos autores utilizan el término fermentación para el proceso que llevan a cabo los microorganismos para modificar compuestos químicos. No importa si en condiciones aerobias o anaerobias. Y este concepto o esta connotación de fermentación, chicos, se utiliza mucho en microbiología industrial y por lo tanto también en biotecnología microbiana. ¿Por qué? Porque cuando decimos fermentación nos estamos refiriendo a que tenemos un proceso en el cual los bichos están transformando nutrientes. Y no importa si es en condiciones aerobias o anaerobias, entonces hay que fijarnos muy bien. Puede ser que se refiera al proceso metabólico anaerobio, perdón, o a simple y sencillamente el proceso de trabajo de los microorganismos para transformar nutrientes o utilizar nutrientes. Ahora, el concepto de fermentación, chicos, la palabra fermentación también se utiliza para referirnos al crecimiento bacteriano en cuanto a la producción de biomasa. Entonces, llevamos a cabo una fermentación para producir biomasa. Entonces, igual, en estas dos últimas connotaciones, no importa si las condiciones son aerobias o anaerobias. Lo que importa es el término utilizado para poner a trabajar los bichos ocupando nutrientes o produciendo biomasa. Estas dos últimas connotaciones son o se ven más desde el punto de vista de microbiología industrial o biotecnología microbiana. Aunque también no debemos olvidar que en muchos casos el concepto fermentación incluye el metabolismo anaerobio. Ahora, y en este sentido, para biotecnología microbiana, vamos a utilizar el concepto fermentación, bueno, al menos para esta clase, vamos a utilizar el concepto de fermentación como el proceso por el cual las células obtienen energía sin llevar a cabo un proceso de fosforilación oxidativa. ¿Qué quiere decir esto? La energía se obtiene mediante un proceso químico de fosforilación, ojo, a nivel de sustrato sin que se produzca una variación neta del poder reductor de la célula. Que en palabras bien sencillas quiere decir que no vamos a tomar en cuenta o no se va a llevar a cabo fosforilación oxidativa cuando usemos el término fermentación. Los procesos de fermentación se llevan a cabo de manera universal, es decir, hay muchísimos organismos que llevan a cabo fermentación, unos más que otros. Y normalmente se conoce o se distingue la fermentación porque es una de las formas más antiguas de conservación de energía, ¿sí? Es decir, casi todos los microorganismos que son facultativos, que tienen la opción de hacer respiración o fermentación, pues depende de sus condiciones,
si necesitan ahorrar o conservar energía, van a hacer fermentación. Ojo, para conservarla. Si lo que quieren es producir energía, porque a lo mejor están en un proceso de replicación, entonces ahora sí, ellos van a preferir hacer respiración. Pero si quieren conservar energía, van a hacer fermentación. Otra cosa importante, hay algunos microorganismos que incluso pueden hacer los dos metabolismos al mismo tiempo. Pueden estar respirando o haciendo respiración celular y fermentación. Dos procesos metabólicos en el mismo organismo, en la misma célula, al mismo tiempo. Y bueno, esto es importante, chicos, porque por un lado la respiración celular le va a servir al microorganismo para obtener la energía suficiente pues, para llevar a cabo todas sus funciones vitales, pero también la fermentación le permite producir metabolitos secundarios que son necesarios para sus actividades vitales, pero no indispensables. ¿Por qué? Por ejemplo, los organismos que viven asociados en simbiosis con otros, entonces, por un lado, para que ellos sobrevivan, van a estar llevando a cabo la respiración celular y van a llevar a cabo la fermentación para producir metabolitos secundarios que le permitan establecer la relación simbiótica con el otro organismo, porque esos metabolitos secundarios los va a utilizar el otro organismo. Pero ojo, el otro organismo a su vez le va a producir metabolitos que necesita el primer microorganismo para llevar a cabo sus funciones vitales. Entonces, por eso se establecen estas relaciones simbióticas. ¿Sí? Por eso, y los organismos involucrados en esta simbiosis, en estas relaciones, entonces llevan a cabo los dos procesos. Ahora, ¿se acuerdan que hace algún tiempo mencionamos que muchos de estos microorganismos se pueden asociar en biopelículas o bioflóculos, dependiendo de a qué soporte se une? Entonces, generalmente estas biopelículas y estos bioflóculos, que son pues, aglomeraciones de diferentes tipos de microorganismos, casi todas van a estar formando o llevando a cabo ambos procesos, respiración y fermentación. Y como producto o resultado de esa fermentación van a formar biopolímeros que normalmente tienen una consistencia adhesiva y es como muy viscosa, que les permite justamente mantener unida físicamente a la biopelícula o al bioflóculo, ¿sí? Que básicamente sería, o lo que nosotros veríamos, serían estructuras con ligeramente babositas. Ese biopolímero es resultado de la fermentación y le permite al conglomerado microbiano pues, estar juntitos. Pero obvio, también necesita vivir, entonces tiene que llevar a cabo respiración. ¿Cuál es la principal, o más bien, cuáles son las principales diferencias entre fermentación y respiración, además de la obvia? Okay. En los procesos de fermentación, la energía química, acuérdense que en este caso estamos hablando de organismos quimio-organótrofos o quimioterótrofos. Entonces necesitamos energía química, porque de ahí se obtiene, más bien, necesitamos reacciones químicas para de ahí obtener energía. ¿Sí? Entonces, los procesos de fermentación, en los procesos de fermentación, la energía química se obtiene a partir de la oxidación de compuestos reducidos. En cambio, en los procesos
en los procesos de oxidación, okay. En los procesos de oxidación se produce una transferencia, perdón, de electrones desde el compuesto reducido que se oxida hasta el compuesto oxidado que se reduce. Y ojo, en esta transferencia justamente se produce la liberación de energía. Y esto lo podemos ver muy bien en la cadena de electrones, justamente que habíamos platicado aquí. Aquí está. En la cadena respiratoria, donde también se lleva a cabo la fosforilación oxidativa. Y obviamente, el aceptor final de electrones es el oxígeno. Entonces, en los procesos de oxidación tenemos un oxidante, un reductor, se transfieren electrones y eso produce la energía. Ahora bien, en los procesos oxidativos, chicos, el aceptor final de electrones siempre va a ser el oxígeno. Es decir, cualquier compuesto inorgánico oxidado. Bueno, el máximo representante es el oxígeno, pero puede ser cualquier compuesto inorgánico oxidado. En cambio, en los procesos fermentativos, la transferencia de electrones se va a producir hasta llegar, ojo, a un aceptor final que es un compuesto orgánico oxidado. En los procesos oxidativos es un compuesto inorgánico oxidado. Y en los, y en los procesos fermentativos va a ser un compuesto orgánico. Oxidativos, inorgánicos, fermentativos, orgánicos. Esto quiere decir, chicos, que en la fermentación el donador y el aceptor de electrones siempre va a ser un compuesto orgánico. En la respiración, el donador es orgánico y el aceptor es inorgánico. Esa sería la principal diferencia, químicamente hablando, entre fermentación y respiración. Ojo, en la respiración celular, el aceptor final de electrones es externo. En la fermentación es interno. ¿Quién es el compuesto externo? El oxígeno. ¿Quién es el compuesto interno? Pues ahorita vamos a ver una serie, vamos a ver todos los tipos de fermentación y quién es el aceptor interno en cada una de las fermentaciones. ¿Okay? Entonces,
Diferencias. En los procesos oxidativos, es decir, en la respiración, el aceptor final de electrones es un compuesto inorgánico oxidativo. En la respiración. En la fermentación, orgánico. En la fermentación, tanto el donador como el aceptor son compuestos orgánicos. En la respiración, el donador es orgánico y el aceptor es inorgánico. En la respiración, el aceptor final es externo. En la fermentación es interno. Y entonces estas tres diferencias básicas nos van a ayudar a distinguir entre oxidación y fermentación. Y si se fijan, todo está en quién o quién es la clave de la diferenciación, el aceptor final de electrones. Es decir, esta última parte. En la fermentación y esta última parte en la respiración. Y todo pues en función de si hay o no oxígeno. ¿Vamos bien hasta ahí, chicos? Sí, maestra. Ok, ahora. Desde el punto de vista energético, pues la principal diferencia es la cantidad de energía que se va a producir. En la respiración, se van a liberar 688 kilocalorías por mol. Y en la fermentación se van a liberar únicamente 58 kilocalorías por mol. 688 para la respiración y 58 para la fermentación. Entonces, claramente podemos observar que desde el punto de vista energético, pues es mucho más la cantidad de energía que se produce en la respiración que en la fermentación. Aquí hay que hacer una nota especial. Estos valores se consideran de acuerdo a la necesidad de los 7.3 kilocalorías por mol para la síntesis de ATP. Es decir, vamos a gastar 7 en los dos casos le restamos el 7.3 de kilocalorías por mol de lo que es la síntesis de ATP. Y ya sería el balance neto, los 688 y los 58. Entonces, energéticamente hablando, la respiración es mucho más eficiente que la fermentación. Ahora, obviamente, o como ya vimos, en las rutas fermentativas, pues obviamente no se requiere oxígeno como aceptor final de electrones. Pero ojo, esto no quiere decir que si no hay oxígeno, solo se pueda producir fermentación. ¿Sí? Muchos organismos, muchas células, en muchas células el aceptor final de electrones puede ser un compuesto inorgánico oxidado que lo reciba al final de la cadena respiratoria. ¿Sí? Es decir, sí se lleva a cabo la fosforilación oxidativa, pero no es el oxígeno el aceptor final de electrones. ¿Sí?
y aquí les puse unos ejemplos. Hay microorganismos que usan como aceptor final de electrones a compuestos como los nitratos o como los sulfatos. Ojo, que en realidad desde el punto de vista químico, pues sigue siendo el oxígeno el aceptor final, pero ya el oxígeno no va a estar solito, no va a ser oxígeno diatómico o atmosférico, como el que tenemos en nuestra mezcla de aire, sino que el oxígeno va a formar parte de un compuesto, por ejemplo, nitratos o por ejemplo, sulfatos. Sigue siendo el aceptor final, pero no en su forma diatómica o bimolecular, sino en su estructura o en su forma conjugada. Y esto quiere decir, chicos, o podríamos decir de manera muy coloquial, que estos microorganismos pues no respiran oxígeno, respiran nitratos o respiran sulfatos. Ahora, en últimas fechas, chicos, en sitios pues con medioambientes muy diferentes a la superficie de nuestro planeta, como por ejemplo las fosas oceánicas, se han encontrado microorganismos que utilizan como aceptor final de electrones al azufre y no al oxígeno. ¿Por qué? Pues porque las condiciones del medio en el que se desarrollan no son ricas en oxígeno, prácticamente no hay oxígeno, pues porque son justamente las fosas oceánicas, la parte más profunda de los océanos, y pues no llega el intercambio gaseoso hasta allá y no se producen ahí compuestos ricos en oxígeno. Entonces, los organismos se han tenido que adaptar a las condiciones y buscaron un aceptor final alterno, que sería en ese caso el azufre. Y llevan a cabo los mismos procesos, solo que el aceptor final de toda esta de toda esta serie o cascada de reacciones sería el azufre en lugar del oxígeno. Obviamente, la cantidad de energía que obtienen pues va a ser diferente. Sin embargo, es igual de útil para los organismos. Ok, ahora vamos a definir a la fermentación. La fermentación es la degradación o descomposición bioquímica de sustancias orgánicas complejas en compuestos más simples, generalmente en ausencia de oxígeno y gracias a la acción catalizada de algunas enzimas específicas, a las cuales se les va a conocer como fermentos. Entonces, los fermentos van a realizar la fermentación. ¿Qué son los fermentos? Enzimas especializadas, es decir, las enzimas que van a llevar a cabo esta última parte del metabolismo. Es decir, las enzimas que van a tomar al ácido pirúvico y reducirlo hasta etanol en un tipo de fermentación o hasta ácido láctico en otro tipo de fermentación. Ahorita vamos a platicar un poquito de estas enzimas. ¿Cómo les llamamos en general? Fermentos. Ahora, ¿quiénes producen estos fermentos? Pues obviamente los organismos fermentadores, como los hongos, las bacterias y las levaduras, aunque sabemos que las levaduras son un tipo de hongo. Hongos, bacterias y levaduras llevan a cabo la fermentación. ¿Por qué? Porque tienen fermentos, tienen enzimas capaces de llevar a cabo este proceso metabólico. Y entonces,
la oxidación de un mol de glucosa hasta piruvato, acuérdense que hasta ahí el proceso es el mismo. Cuando lo vimos aquí. Aquí está. La glucólisis hasta la formación de piruvato es el mismo proceso y puede seguir cualquiera de las rutas que vimos. La ED, la EM, la PF, etc. Aquí, ya que se obtiene el ácido pirúvico, es donde se cambia el tipo de metabolismo. Si hay oxígeno, se va a hacer respiración celular. Si no hay oxígeno, se va a hacer fermentación. Pero esta primera parte es la misma y por cualquiera de las 4 vías que vimos. Ok. Entonces, en la oxidación de un mol de glucosa a piruvato, como ya sabemos, se producen un total de 2 moles de ATP como rendimiento neto. Bueno, se producen 4, pero como se gastan 2, el neto es 2. Ahora, y se generan también los NADH, es decir, los NAD reducidos. Y entonces, cuando se produce la entrada en el ciclo de Krebs del piruvato, se va a generar muchísimo NADH. Bueno, mucho en comparación con el resto. Y este se reoxida principalmente mediante la fosforilación oxidativa. Ahora, ojo, cuando la célula carece de cadena respiratoria, ¿por qué? Porque no hacen respiración, sino fermentación, el NAD no se puede reoxidar, el NAD reducido no se puede reoxidar a NAD. ¿Sí? Y entonces, quiere decir que no se puede regenerar el agente aceptor de hidrógeno necesario para la primera fase o las primeras fases de la glucólisis. Entonces, en los procesos fermentativos, el piruvato, o en los procesos fermentativos, el piruvato se reduce generando NADH necesario para los procesos metabólicos iniciales. Es decir, la cadena respiratoria no regenera el NAD. Donde se regenera el NAD es a partir del piruvato. No podemos mandar el NADH a cadena respiratoria porque simple y sencillamente los fermentadores no tienen cadena o no todos los procesos de la cadena respiratoria. ¿Por qué? Porque no lo tienen. Ok, ahora, entonces, ¿cómo se va a dar esta reducción del piruvato para la regeneración del NAD? Pues por las siguientes vías. Podemos tener 2 tipos de vías o tipos de fermentación. La fermentación alcohólica, la fermentación, bueno, más bien, tenemos varios tipos de fermentación, pero la más importante, la que más se conoce y la que más se utiliza son la fermentación alcohólica, la láctica, la acética, la butírica. Y también se conocen la fermentación cítrica, forménica y las fermentaciones amoniacales. Pero estas 3 últimas no son tan comunes y el grupo de organismos que las llevan a cabo son muy limitados, es decir, muy poquitos microorganismos llevan a cabo fermentaciones cítricas, forménicas y amoniacales. La mayoría de los organismos fermentativos llevan a cabo fermentación alcohólica. La segunda en importancia es la láctica, la acética y al final la butírica. Ok, vamos a comenzar hablando de la fermentación etanólica o alcohólica. Aquí el piruvato se reduce para formar etanol y la ecuación general pues es esta.
Entonces, tenemos glucosa, 2 ADPs y 2 fósforos inorgánicos. Se produce al final del proceso de fermentación 2 moléculas de etanol, 2 moléculas de dióxido de carbono y 2 ATPs. Si se fijan, pues obviamente el resultado o los productos de la fermentación no se parecen para nada a los productos de oxidación o respiración. ¿Quiénes son los principales organismos que se han estudiado que producen fermentación alcohólica? Saccharomyces cerevisiae. Ojo, hay muchos otros organismos que lo hacen, pero los más estudiados y los que se utilizan más en biotecnología es Saccharomyces cerevisiae. ¿Por qué? Pues porque a partir de ella, o usando a este bichillo, se han obtenido la mayoría de los productos fermentativos alcohólicos. ¿Sí? Cerveza, que es el más común, donde se comenzó a estudiar a este bichillo, pero también cualquier otro proceso que produce alcohol en cualquiera de sus formas. ¿Sí? Vino, vodka, whisky, cualquier otro. Siempre que haya una bebida fermentada alcohólica, pues probablemente se obtuvo a partir de Saccharomyces. Ahora, hay algunas otras bacterias que también llevan a cabo esta fermentación alcohólica. ¿Cuál es la importancia industrial de la fermentación alcohólica? Pues obviamente para la industria alimentaria, la industria vinícola y cervecera, pues es bien importante porque el alcohol que se produce en estas bebidas fermentadas, pues es lo que se comercializa. Ahora, otra importancia industrial de esta fermentación alcohólica, chicos, es la elaboración de pan. Resulta que cuando se fabrica pan, se lleva a cabo igual un proceso de fermentación alcohólica, solo que en ese caso, lo que le interesa a la industria panadera es la formación del dióxido de carbono, porque este dióxido de carbono va a provocar que los productos de panadería se esponjen, sean suavecitos. Si se han fijado, chicos, cuando ustedes abren el pan, se ve todo poroso, se ve así todo porosito la estructura. Estos poros, cada poro se formó por una burbuja de dióxido de carbono. Y entonces esta estructura del pan se debe a esta fermentación. Ahora, ¿qué le pasa al alcohol? Porque también se produce alcohol. Pues durante el cocimiento del pan, pues se va eliminando todo el alcohol. Acuérdense que los alcoholes, y sobre todo el etanol, que es un alcohol de bajo peso molecular, tienen puntos de evaporación muy bajos. Y entonces, a la temperatura a la cual se cose el pan, prácticamente todo el alcohol que estaba en la masa se evaporó y ya no está en el producto. ¿Sí? Incluso cuando ustedes hacen pan, o si alguna vez han hecho pan o han pasado por una panadería cuando están haciendo el pan, huele a alcohol. La fermentación produce un olor así a alcoholito. No tan intenso como el caso, por ejemplo, de las bebidas embriagantes, pero sí la fermentación del pan huele a alcoholito. Entonces, desde el punto de vista industrial, esta fermentación alcohólica es bien importante para la obtención de bebidas embriagantes, pero también para la panificación en todas sus formas, tanto pan dulce como pan salado,
y pues, todos los diferentes tipos de pan que se producen. Okay. Después, chicos, tenemos a la fermentación homoláctica. ¿Cómo andamos de tiempo? Ya, son las 7:50. Okay. ¿Dudas, preguntas hasta el momento, chicos? ¿Va todo bien? Lo más importante de esto es distinguir entre la fermentación y la respiración. ¿Dudas, preguntas? No, todo bien. Okay. Entonces, si no hay dudas ni preguntas, chicos, aquí le dejamos y los veo la próxima clase. Gracias, maestra. Hasta luego. Hasta luego, chicos. Gracias, hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta luego, chicos. Bien. Los veo por aquí el jueves.